Iglesia Veraca Internacional presenta un mensaje directo al corazón en la voz del pastor Felipe González. Bienvenidos. En esta tarde queremos aprovechar al máximo el tiempo. No queremos, en nuestra primera reunión nos dieron restricciones extras y queremos cumplir también. Queremos, como hijos de Dios y como buenos cristianos, someternos. Por supuesto, como decía Kenia, necesitamos conseguir el plexiglass, que no lo sabíamos, pero ya sabemos para la próxima. Nuestro próximo servicio es en mayo, ¿verdad? Sí. Estamos, 1 de mayo. Estamos orando y buscando otra estrategia. 2 de mayo. Ok. Igual va a ser anunciado a través del Veraca News que tenemos. Igual estamos en contacto a través del servicio de oración, estudios bíblicos los días miércoles, y estaremos informando. Tenemos la posibilidad, y quizás esto lo vamos a estar considerando y orando por ello, hay lugares con menos restricciones. Siempre Catch the Fire tiene, si es 5, ellos le ponen 10, no siempre ha funcionado así. Que quizás con menores restricciones, donde podamos tener libertad para adorar, no nos vamos a ir y a quebrar las leyes o a romper las leyes, pero sí con un poco más de libertad. Pero también el auditorio sería en Austin. Y por supuesto, yo no tengo problemas, algunos no tendrían problemas, pero no lo vamos a hacer toda la semana, sino así mismo podríamos hacer una vez al mes. Igual estamos poniendo en consideración, estamos orando y le dejaremos saber, porque yo creo que necesitamos, no sé, nuestra forma de adorar, de agradecer a Dios. Yo creo que nosotros somos muy expresivos y a veces como que nos hace falta esa parte. Así que, por supuesto, sin ir más allá de lo que la ley permite, quisiéramos adorar con toda libertad al Señor. Pero eso lo dejaremos saber con tiempo. Yo quiero ir con ustedes a las Escrituras. Estaremos viendo en algunos pasajes. Y quiero ir al primer pasaje que está en Primera de Pedro, en el capítulo 1 y versículo 3. Hoy es celebración del día de resurrección y yo creo que es donde radica la victoria del creyente. Porque si Cristo no hubiese resucitado, las Escrituras dicen claramente, vana sería nuestra fe. Han habido grandes hombres y buenos hombres y muy piadosos, pero ninguno de ellos ha resucitado. Hay los grandes líderes de muchas religiones, como Mahoma, como Confucio y todos aquellos que podríamos nombrar en esta tarde, ninguno resucitó. El único que resucitó fue Cristo Jesús. Y dice la Biblia que se sentó a la diestra de Dios Padre para interceder por cada uno de nosotros. En Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, no es una esperanza muerta, es viva. Y dice,
muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Padre, te damos gracias en esta tarde por este privilegio que tenemos, Señor, estar aquí unidos, haciendo una celebración de lo que tú concediste a cada uno de nosotros hace más de 2000 años. Fue esa poderosa resurrección donde está cimentada nuestra fe, donde tenemos la seguridad ahora de que tú estás sentado a la diestra de Dios Padre para interceder por nosotros. Señor, gracias por esa seguridad que tú nos concedes. Y Señor, adoramos, bendecimos tu nombre por todo lo que tú has hecho a favor de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, cuando hablamos de resurrección, quisiera ir un poquito a lo que la Biblia relata en cuanto a esto. Y todos nosotros conocemos, toda esta semana ha sido unos días de celebración, unos más intensos que otros, y cada uno se ha enfocado. Y lamentablemente a veces en este tipo de celebraciones se cae en un aspecto religioso y solamente, y muchos dicen así, ahora por asunto de pandemia como que está un poco más restringida las cosas, pero usualmente donde mayores asistencias se veía en las iglesias era Semana Santa. Como que la gente se acordaba de que hay un Dios, hay que cumplir por lo menos el Viernes Santo. Y por supuesto, si yo le hablo de las costumbres que yo viví cuando era pequeño, la Semana Santa no se subían a voz, no se pisaba fuerte en el piso, no jugábamos fútbol. Quizás algunos de ustedes no pasó por esa experiencia, ¿verdad? Yo por la edad, sí, pero ustedes están más jóvenes. Pero entonces había un cuidado de no hacer muchas cosas porque era la Semana Santa y podíamos ofender al Señor. Pero después que pasaba el Viernes Santo, el sábado, domingo, todo volvía a la misma historia que se vivía anteriormente. Es decir, simplemente enfocados en un aspecto religioso. Y es por eso que siempre decimos, esto no es de una religión, sino que es de una relación con el Señor. Y creo que es lo que Dios está interesado con cada uno de nosotros. Y en el cántico que estábamos entonando decía, lo único que quiero es adorarte. Y adoración habla de una comunión, de una intimidad con Dios, que no simplemente es en cierto tiempo, sino que es todo el tiempo. Y yo creo que razones y motivos para adorar y bendecir el nombre de Dios, mire, es a diario, es a diario. Hoy día yo creo que más que nunca le damos gracias a Dios porque estamos en pie. Amén. Yo creo que todos de una o de otra forma, si no ha sido un amigo cercano, si no era un pastor que conocíamos, si no era un amigo, si no era un familiar, le tocó partir, o por una o por otra razón. Definitivamente con este asunto de COVID ha afectado y el índice de mortandad es elevado en todas las naciones. Pero aquí estamos nosotros y ya podemos decirle al Señor, Señor, gracias porque estamos con vida. Y quizás algunos de ustedes en algún momento, posiblemente yo y ni me di cuenta, en algún momento fuimos infectados con COVID, pero ya eso quedó para la historia y estamos todavía en pie y le damos gracias a Dios. Hay algunos que la economía ha sufrido, que tienen problemas, que está difícil, que mire, el otro problema que tenemos en la ciudad debido al estrés y la preocupación, el suicidio, las estadísticas han subido, casos de depresión, un sinnúmero de situaciones, por supuesto, difíciles para muchos. Pero, hermano, gracias a Dios, que la misericordia de Dios nos alcanzó y hemos entendido y vivimos dándole gracias a Dios porque hemos podido pasar, sobrellevar muchas situaciones difíciles. Y puedo decirlo, y estoy seguro con cada uno de nosotros,
que podemos decir también Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Nos ha dado un techo, nos ha dado comida, nos ha dado que vestir. Mira, cuando tú te miras y todo lo que Dios te ha concedido es para adorar continuamente su nombre. Y yo creo que cuando tú y yo entramos en esa actitud de adoración, es lo que empezamos a conectar de una manera más profunda y más cerca con el Señor. Nuestra fe empieza a consolidarse, nuestras actitudes son diferentes, porque empezamos a recibir de la fuente que tiene todo lo que tú y yo necesitamos. Necesitamos paz, necesitamos tranquilidad, necesitamos confianza. Y eso solamente lo adquirimos en la presencia de Dios. Y cuando vemos en la historia, Isaías se dice que había profetizado como 700 años antes de que esta cosa sucediese. Y yo veo que aquí Cristo Jesús nos da una muestra o nos enseña la vida del creyente en humildad, en sometimiento, especialmente a la voluntad de Dios, que creo que es lo más importante, es lo principal para cada uno de nosotros. Y en Isaías, en el capítulo 53, la Biblia dice así. Y hablando, ¿verdad?, de lo que posiblemente muchos hemos escuchado durante la semana pasada. 53, empezando el versículo 3. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de tu pueblo fue herido. Ese fue el Cristo Jesús. Él cayó. Él pudo haber hecho muchas cosas para poder defenderse de toda esta turba malvada, hablando en los días de su crucifixión. Y es más, algunos lo desafiaban. Si eres hijo de Dios, envía ángeles, bájate de esa cruz. Y yo estoy seguro cuántas cosas más le habrían dicho a Jesús. Pero ¿sabe qué? Él estaba consciente que en esa cruz iba a llevar el pecado de cada uno de nosotros. Iba a llevar nuestras enfermedades, iba a llevar nuestras debilidades. Él no retrocedió, fue hacia adelante. Había un plan, había un propósito de parte de Dios a favor de cada uno de nosotros. La Biblia dice, aun cuando estamos muertos en delitos y pecados, cuando no creíamos en Dios, muchos, a lo mejor ateos, blasfemos, pecadores y de todo lo que podría haber sido. Pero sin embargo, ahí estábamos en los propósitos y en los planes de Dios. Y cuando se cumplió el día, cuando nos llegó el momento a cada uno de nosotros, y creo que cada uno de nosotros tenemos un testimonio diferente, pero cualquiera que sea el testimonio, lo que nosotros vemos es la grandeza de Dios, el propósito de Dios llevado a cabo y a favor de cada uno de nosotros. Y Jesús, él va tranquilo, cierra su boca, como cordero, dice, fue llevado al matadero, no abrió su boca. Muy humilde. Estoy dispuesto, estoy comprometido con la humanidad. La pregunta es ahora, ¿estamos comprometidos de la misma forma nosotros con el Señor? ¿Anhelamos esa relación?
Le damos gracias a Dios en todo momento y a cada momento por todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Él ha mostrado su amor de diferente forma con cada uno de nosotros. Conmigo un sinnúmero de veces. Son innumerables, pero hemos visto la mano de Dios en medio de nuestra familia. Hemos visto la misericordia y la mano de Dios. Y todo ha sido, todo fue en Él un proceso donde creo que nos invita, nos muestra, nos enseña. Porque recuerde, Él fue humano, ciertamente tiene su divinidad, pero cuando Él viene el rescate de cada uno de nosotros, Él lo hace en esa parte humana. Por eso Hebreo habla de que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado hasta lo sumo, como cualquiera de nosotros, porque tenía las mismas condiciones que usted y yo, pero Él no cometió pecado. Él fue victorioso sobre el pecado. Y por eso también nosotros tenemos garantía de parte de Él que también podemos ser victoriosos si verdaderamente vivimos y estamos en Él. Tomaríamos mucho tiempo en relatar acerca, ¿verdad?, de las 7 palabras. Ya el hermano Pedro nos ayudó el otro día en eso. Pero creo que en la parte final, cuando diríamos se cierra el escenario, ahí en Jerusalén, en el momento donde ya culmina todo, y Jesucristo lo que dice es, consumado es. Usted recuerda que Él entrega su espíritu, antes de eso Él dice, consumado es. En otras palabras, está terminado todo lo que era necesario para que la raza humana pueda ser libertada del pecado y llegados a ser hijos de Dios. Porque había una separación. Había una ley, por supuesto, que se arrastró por cientos de años, donde el hombre trataba de alguna forma de estar en relación, de alguna forma en amistad con Dios, de alguna forma, pero el único medio que tenía era de ir una vez al año a ofrecer un sacrificio al sumo sacerdote y venir con su ofrenda. Bueno, aquí traigo, este es el precio por el pecado que cometí, y quién sabe cuántos pecados cometió, pero él sabía que conforme a la ley esto me iba a hacer sentir mejor, porque nunca la sangre de los machos cabríos ni ninguno de esos sacrificios podía quitar el pecado de la raza humana. Y era año tras año que había que hacer un sacrificio, porque era lo único que alcanzaba con ese tipo de sacrificio. Pero cuando Jesucristo dice allí en la cruz del Calvario, consumado es, lo que estás diciendo es, se abre un nuevo camino. Se ofreció ahora el sacrificio perfecto, el Cordero Pascual, el único capaz de borrar nuestros pecados, el único de hacer una nueva criatura de todos aquellos que estábamos muertos en delitos y en pecado. Se abría una puerta. La Biblia dice que aún el velo del templo se rasgó en ese momento. Y quizás si algunos han leído, el velo del templo que cubría o separaba el lugar santo del lugar santísimo, según algunos historiadores dicen que era tan grueso que si 2 caballos tiraban uno de cada lado, era imposible que se rompa ese velo, porque así de espeso y de fuerte era. Pero cuando Jesús pronuncia esas palabras, cuando Jesús concluye la obra, dice que el velo del templo, sin que nadie lo toque, se rompió. Dando a entender, se abre un nuevo camino para la humanidad. Ahora hay esperanza, ahora hay perdón, ahora hay salvación. La culpabilidad del pecado va a ser quitada. El propósito de Dios cumplido de una relación con la raza humana, como dice en Juan 3:16, versículo muy conocido por todos nosotros, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero es lo que hace Cristo ahí en la cruz, en ese último momento. Fue el proceso que él llevó. Y estoy seguro que cuando él pronuncia ese consumado es, el infierno siente la derrota,
porque está entendiendo ahora que llegó el Rey del universo, el que tenía toda la autoridad, el poder y el dominio, y que le iba a dar a sus hijos también, iban a ser investidos del poder de lo alto, para que también seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Hebreos, en el capítulo 9, versículo 9, dice así las escrituras, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas, de bebidas, de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 11. Y sería bueno que en caso usted lo vuelva a repasar. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, y era de los sacrificios que les estaba hablando, y eso se acostumbró y eso se usó. Pero versículo 14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, para que sirváis al Dios vivo. Nuestro Dios es un Dios vivo, no es el Dios muerto. Es el que le gusta la relación, es el que le gusta la comunión, es el que le gusta que tú le adores, es el que le gusta que tú te postras y le agradeces y te humillas y conversas con él y le planteas muchas cosas. Es un Dios vivo. Amados, no podemos funcionar ni actuar ni vivir como que Dios es un Dios de muertos. Quizás en otro tiempo algunos de nosotros teníamos esa costumbre, pero hoy la Biblia nos enseña. Él es un Dios vivo. Él es el Dios que aprecia tu alabanza y tu adoración. Es como un olor grato, un olor fragante delante de tu presencia. Es el Dios que cuando tú y yo empezamos a adorar, aunque tenemos pruebas, tenemos cargas, tenemos dificultades, pero hacemos a un lado todas las cosas y le decimos, Señor, tú eres lo único que anhelo. Adorarte es lo único que deseo. Le estamos diciendo, yo sé que tengo dificultades a mi alrededor, pero yo sé que hay uno que es más grande que cualquier tipo de problema, cualquier tipo de necesidad, cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de situación, y me estoy enfocando es en adorarte. Amados, cuando tú y yo entramos en esa disposición, Él se va a hacer cargo de todos los problemas. Y a veces, como decimos, nos estamos ahogando en un vaso de agua porque nos hemos enfocado tanto en el vaso de agua. Imagínense un vaso de agua que dice que nos podemos ahogar, pero estamos ahí. No, pero a lo mejor me ahogo. Olvídate. Hoy en el día hay un movimiento, hay un ambiente, hay un espíritu negativo, un espíritu de muerte, pero Cristo resucitó al tercer día y se sentó a la diestra de Dios Padre para que tú y yo declaremos vida, tú y yo declaremos victoria, tú y yo declaremos en todo momento de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hay desafíos, hay pasos que dar, hay cosas de riesgo, amén, sí, pero si lo damos de la mano del Señor, estoy seguro que pasarás al otro lado de la ribera, pero no nos soltemos. Entendamos que Él es el Dios vivo.
Entendamos que Él está dispuesto a ayudarnos, a favorecernos y a enseñarnos también y a llevarnos a una relación mayor con Él. Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 18, hace esta declaración y dice: y el que vivo, hablando de Jesucristo, el 17 dice: cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En otras palabras, yo conquisté todo lo necesario a favor de la iglesia. Yo soy el vencedor. Yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo soy el Alfa y el Omega, o el principio y el fin. Él es el todo en todas las cosas. Y hay una historia bíblica muy interesante que me llama la atención y quiero leérsela. Está en Lucas, en el capítulo 24, versículo 13 en adelante. Lucas capítulo 24. Y justamente esto acontece, y estoy seguro, los apóstoles, los discípulos, los seguidores de Cristo, eran seres humanos igual que nosotros, que llega un momento que nos preocupamos, o que no sucedió lo que yo quería que suceda, o estamos fuera del tiempo, porque a veces Dios tiene su tiempo y Él maneja los tiempos. Hay veces que tú piensas y crees que es en un tiempo. Cuando a mí se me antojó, cuando yo quiero, cuando yo digo, amado, no es así. Mejor tenemos que acostumbrarnos a funcionar en el tiempo de Dios, porque en el tiempo de Dios las cosas son perfectas. En tu tiempo y en mi tiempo son imperfectas. Y lo hallamos, y yo me he encontrado en un sinnúmero de problemas porque he estado fuera del tiempo de Dios. Y yo estoy seguro que todos ellos empezaron a comentar, y conforme a lo que nos enseña en Lucas en el capítulo 24, estoy seguro había una preocupación. Habían crucificado al maestro, ya lo dieron por muerto, lo enterraron. Y ellos dicen, vaya, es el tercer día ya y Cristo no ha resucitado. Y es más, conocemos a través de la historia que muchos de ellos volvieron a sus faenas. Colgaron la Biblia, digo yo, dejaron todo eso. Bueno, olvidémonos de esta experiencia tan bonita. El maestro fue extraordinario, sanó enfermos, resucitó muertos, trajo paz y todo eso, pero ya se fue. Y ellos todavía, estoy seguro, no habían entendido ni recibido el llamamiento completo, porque había alguien, o habemos muchos, que hemos sido llamados y hemos sido salvos con el propósito de seguir hablando de ese rey vencedor, de ese que resucitó al tercer día. Pero precisamente ellos van caminando, y les voy a leer. Era el primer día de la semana, muy de mañana. Vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Versículo 4 dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ellos todavía no habían tenido, creo, la revelación de que nuestro Dios y Cristo, Él vive y vive para siempre. Y dice las Escrituras, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo:
es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Versículo 13, abreviando un poco. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamado Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Estaban narrando, estaban ellos intercambiando ideas. Estaban, creo, volviendo a recapitular muchas cosas. Pero estoy seguro que, y yo creo que a usted y a mí nos puede pasar lo mismo. Wow, se nos fue el maestro, se nos fue Cristo, el poderoso, el que tenía la autoridad sobre la enfermedad y sobre los demonios. Nos quedamos solos, nosotros vimos maravillas de parte de él. Y estoy seguro que cualquiera de nosotros también hubiese hecho lo mismo. Pero dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y yo veo en esto esa actitud tan amorosa que nos bendice tanto, de tener a un Cristo que hay veces cuando tú y yo estamos en los momentos, a lo mejor no que estemos en la cima, pero por razones de la vida como que estamos pensando, claudicando, será, no será, qué va a pasar, qué hago, no sé qué hacer, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero ahí viene el Señor y se acerca también a nosotros de la misma forma como se acerca a estos hombres que estaban discutiendo entre sí acerca de los acontecimientos que habían venido, pero ahí se acerca Jesús. Pero dice, más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y estoy seguro que estaban de esa forma, porque estaban enfocándose en las cosas negativas y en lo que no había sucedido según ellos. Porque hay cosas que tú la ves de la forma que tú crees y de la perspectiva tuya. Pero tú y yo tenemos que ver o tratar de ver cómo es que Dios ve las cosas. ¿Te recuerdas el asunto de Gedeón? Dios lo que ve en Gedeón, al hombre que está escondiendo el trigo porque podían venir a robarle y a saquearle. Lo que Dios le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente. Y cuando usted revisa todo esto, dice, bueno, pero si este hombre de valiente y esforzado no tenía nada porque estaba escondiendo lo último que tenía. Pero Dios está viendo más allá de la actitud que este hombre estaba desarrollando, porque más tarde llega a ser el libertador de la nación. Amados, hay veces nosotros nos complicamos la vida y somos derrotados por muchas situaciones porque empezamos a ver desde nuestra perspectiva y no desde la perspectiva de Dios. Es totalmente diferente. Pero ahí Jesús se le acerca. Ahí Jesús camina con ellos. Mas ellos estaban tan enfocados que no podían ver la realidad que tenían a su alrededor. Amado, Dios nos ayude a cada uno de nosotros que aún en los días más difíciles podamos prestarle atención en la parte espiritual y decir, Señor, yo quisiera ver esta situación compleja, pero no desde mis ojos carnales, no desde mis emociones, no desde mi idea. Yo quiero ver desde tu perspectiva y como tú ves las cosas. Y creo que eso nos va a animar, te va a animar, porque Dios hace maravillas en medio de nosotros. Y dice, y les dice el Señor, ¿y qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis por esto? ¿Y por qué estás triste? Y respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofa, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y Jesús
pacientemente escucha toda esta conversación errada porque estaba cerca de ellos el Cristo resucitado. Yo creo que esto nos debe llamar la atención a nosotros. Quizás hay veces no logramos estar donde Dios quisiera que estemos, en una relación con Él y funcionando en un nivel diferente, simplemente porque nos hemos detenido y hemos estado funcionando en base a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a nuestra carnalidad, y nos hemos desconectado de lo que realmente Dios quiere mostrarnos y enseñarnos. Y voy al versículo 28 y dice: llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que se iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos. Fue en el momento de esta comunión, de esta intimidad, de esta relación, de este acercamiento con Dios. Si tú quieres que se te caigan las escamas de incredulidad, si tú quieres que se caigan las escamas de duda, empecemos a tener, me incluyo yo también, una comunión con el Señor, porque es en la comunión, es en la intimidad con Él que las cosas van a cambiar y la situación va a ser diferente. Y ahí es donde ellos dicen: entonces los ojos fueron abiertos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y ahí es donde se dan cuenta que Jesús había resucitado. Y ya concluyendo, quiero simplemente terminar con estos dos pasajes. Y creo que este pasaje nos da la pauta de todo el panorama que Dios ve acerca de su iglesia. Y otra vez en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Yo creo para algunos de nosotros es conocidísimo. Y todo esto que Cristo hizo a favor de nosotros nos lleva a esta posición y podemos ser llamados de parte de Dios, lo que dice aquí en Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú y yo somos un pueblo adquirido por Dios y por un Dios vivo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en Efesios, capítulo 1, y estamos concluyendo ya con el capítulo 1, versículos 19 en adelante, dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, las conquistó, tuvo el poder, el dominio y la autoridad. Y después de eso,
Esto anótenlo, métaselo en su corazón y vivamos conforme a esta palabra. Y después de eso dice, y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia. Recuerde, después que el Señor somete todas estas cosas bajo sus pies, las conquista, se apodera, gobierna, toma autoridad, dice, los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y la iglesia de Jesucristo somos nosotros, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso es la resurrección. Allí es donde nos ubica Dios, ahí es donde nos lleva a esa dimensión, a ese lugar. Cristo conquista todo. Extraordinario. Mira, anótalo, subrayalo, para que en el día que tú sientas la presión del enemigo, sientas, como dice, down, triste, desubicado, te recuerdes que Cristo conquistó todos los poderes y se lo entrega a la iglesia. Le dice, esto le pertenece a ustedes. Ustedes que son el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios para anunciar las verdades. Esto es de ustedes, esto les pertenece. Amados, si Cristo no hubiese resucitado, vana fuese nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, no creo que estuviésemos aquí. Pero a veces vivimos como que Cristo no resucitó. Y nos sentimos presionados, sin salida, no hay solución, no se puede hacer nada. Nos abandonamos cuando todavía hay muchas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos mientras nos tiene con vida. Pero Cristo resucitó y le dio poder y autoridad, sobre la enfermedad, sobre la finanza, sobre el enemigo, sobre los demonios y por sobre todas las cosas. Pero tú tienes que creerlo, tienes que vivirlo y tienes que actuar en base a su palabra. Vamos a estar en pie. Aleluya. Te adoramos, Señor. Y bendecimos tu nombre. Damos gracias a Dios. Y allí donde tú estás, levanta tus manos o si no puedes levantar las manos, de la forma que tú quieras, pero exprésale agradecimiento al Señor por todo lo que Él nos ha concedido a través de esa resurrección. Y si todavía tú tienes conflictos y batallas, empieza a poner todas esas cosas que son el obstáculo y recuerda al enemigo que Cristo Jesús conquistó todo esto y nos puso a disposición de la iglesia y le dio todo poder y autoridad. Porque dice, porque en el nombre de Jesucristo toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de su nombre. Señor, te adoramos. Señor, te damos gracias. Señor, verdaderamente te damos gracias. Señor, estamos entendiendo lo glorioso, lo grandioso de ese poder de la resurrección. Padre, en esta hora yo te pido que en el nombre de Jesús, aquel que no ha recibido esa revelación y todavía camina en temores, camina en confusión, no siente seguridad, no tienes autoridad, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, por ese poder de la resurrección, su vida sea tocada, sea cambiada, su forma de pensar, su forma de vivir. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, gracias. No podemos menospreciar con nuestra actitud el poder de la resurrección. Señor, gracias. Señor, bendecimos tu nombre. Señor, te adoramos. Y Padre, yo te pido por cada familia aquí representada, por cada persona. Padre, los que están ahí en la plataforma Zoom también, Dios amado. Si hay momentos de inseguridad, si hay momentos, Señor, de confusión, si hay momentos de situaciones
que ellos están pasando. Recuérdales, Dios, que tú venciste, que tú resucitaste, que tú conquistaste, Dios, y se lo entregaste a la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tomamos todo poder y toda autoridad en contra de toda obra de las tinieblas y declaramos, Dios, cada vida en el nombre de Jesús. La paz, Señor, la armonía, la felicidad, Dios mío, sea sobre cada vida y sobre cada familia y por sobre todas las cosas, de vivir en esa relación, en esa comunión y en esa intimidad contigo. Señor, gracias. Bendecimos cada familia. Señor, en esta hora a este hermano en Chile que está entre la vida y la muerte. Señor, a esa congregación que fue infectada, Dios. Padre, yo te pido misericordia, que tú extiendas tu mano, Dios mío, Señor, y que levantes a este varón, Dios amado. Que una vez más el poder de la resurrección se haga presente. Y que sea, Señor, para exaltar y glorificar tu nombre, para darte solamente a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios les guarde. Me alegro muchísimo verles. Y no saben cuánto alegran mi corazón después de tantos meses que no les veía. Así que Dios me los bendiga. Mucho juicio, mucha sabiduría de Dios. Sigamos, ¿verdad?, lo que hay que hacer y que Dios me los proteja y me los guarde cada uno de ustedes. Nos veremos el próximo mes. Estaremos anunciándoles exactamente la hora y la fecha y esperamos que pronto cambien todas estas regulaciones y estos detalles que ya no los quiero yo más. Así que ayúdenme a orar para decirle al Señor en el nombre de Jesús que cese ya esta pandemia suficiente. Así que adelante y confiando en el Señor. Dios me lo bendiga y Dios les guarde. Y a todos,